Iniciamos este primer programa de líderes en el año 2023 con Sigmund Freud, director ejecutivo de las alianzas público-privadas y también delegado político del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral. Sigmund, feliz año nuevo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, feliz año también a ti, Orlando, contento de ser el primero de este año. Qué bueno. Augura buen año el 2023. Así es, como habíamos dicho, queríamos comenzar con un invitado importante por todo lo alto y aparte de tu perfil, obviamente, tu gran trabajo frente a la Dirección de Alianza Público-Privada, pues has estado en el tapete también. Entre fin de año e inicio de año no te han dejado descansar, básicamente. Y quiero comenzar por ahí, Sigmund. Uno de tus banderas como director general de Alianza Público-Privada ha sido el proyecto de Pedernales, que es obviamente un proyecto bandera del gobierno del presidente Luis Abinader. ¿En qué etapa ha estado en este momento el proyecto de Pedernales? Sabemos que hay un fideicomiso de Pedernales. Ya fue aprobada la ley de fideicomiso público en la Cámara de Diputados y fue aprobada una tercera adenda al contrato de Pedernales entre la fiduciaria Banreservas y el Estado Dominicano. ¿En qué etapa está el proyecto en este momento? Orlando, tú sabes que, como tú mencionabas, el año 2022 terminó un poco intenso y empezó el 2023 también, porque el debate se ha centrado en la figura del fideicomiso y lo que representa el fideicomiso para el desarrollo de algunos proyectos importantes de esta gestión de gobierno. Y principalmente, como tú mencionas, el caso de Pedernales. Pedernales, desde que el gobierno del presidente Luis Abinader asumió, 16 de agosto, tú recordarás que la primera visita que hizo el presidente fuera de la capital de Santo Domingo fue a Pedernales. Y ha sido el único presidente que ha pernoctado en Pedernales, ha sido el presidente Luis Abinader. Eso enviando un mensaje de lo importante que es para él el desarrollo, no solamente de esa provincia, sino de la región sur completa. Porque lo que se está haciendo en Pedernales no es nada improvisado. Es un plan de gobierno que se vino trabajando desde antes de llegar a la presidencia de la República, en el cual él identificó que el desarrollo turístico de esa zona era lo que iba a permitir el desarrollo económico y social de toda la región, y principalmente de la región Enriquillo, comprendido por las 4 provincias de Barahona, Independencia, Bauruco y el propio Pedernales. Entonces, cuando se llega al gobierno se comienza a discutir cuál era la mejor manera para poder materializar ese desarrollo turístico tan anhelado en esa región, que gobiernos anteriores trataron de desarrollarlo y por diversas razones no pudieron lograrlo. Y es que ahí en ese momento se identifica, después de meses de discusiones con expertos jurídicos, financieros, económicos, nacionales e internacionales, que la mejor manera para poder lograr el desarrollo es a través de la figura del fideicomiso. La fideicomiso como un vehículo versátil, como un patrimonio autónomo en el cual el Estado Dominicano podía alocar los activos que comprendían gran parte de la tierra que debía ser desarrollada en el área específicamente de Cabo Rojo, y que también permitía ese mismo vehículo poder levantar capital privado para llevar a cabo la construcción de las obras y edificaciones que se requieren para ese desarrollo. Porque es importante, Orlando, aclarar que el gobierno no puede desarrollar Pedernales por sí mismo. O sea, la construcción de un destino de esa naturaleza, que comprenderá al final del día cerca de 16.000 habitaciones hoteleras, más áreas comerciales, un puerto turístico, aeropuerto, no puede ser erogando fondos públicos. Nosotros tenemos muchas otras necesidades en el país y no podemos de ninguna manera dedicarle todos esos recursos a esa región. Y entonces se requiere necesariamente de la inversión privada, de la inversión de capital, y no solamente de capital, lo más importante, el know-how, la experiencia de cómo manejar proyectos de esta naturaleza. Y a través del fideicomiso es el vehículo en el cual se permite que se pueda venir ese capital privado y entonces ubicar un socio estratégico que pueda tomar riendas conjuntamente con el Estado del desarrollo de ese proyecto. El Fideicomiso Pro Pedernales fue constituido como un fideicomiso público ya hace más de un año con esa finalidad. Con la finalidad primero inicial de crear el vehículo para el desarrollo, que tuviera la composición, la estructura de todo lo que debe ser un plan de estructuración, de inversión, de análisis y de estudio. Y en eso duramos más o menos año y medio en lo que era primero la estructuración de un master plan. Porque nosotros cuando llegamos tratamos de
trabajar sobre el master plan que se había trabajado en la gestión anterior, pero la verdad es que todo era muy ineficiente, o sea, era muy deficiente, carecía de muchísimas informaciones, no estaba estratégicamente concebido, tenía ciertas debilidades y tuvimos que iniciar desde cero con un master plan. Entonces, concebir un master plan de un destino de esta naturaleza toma tiempo. Luego entonces venía la parte de todo lo que tiene que ver con los estudios ambientales, que es muy importante, que como tú conoces es una zona que tiene muchas sensibilidades ambientales, está rodeado de 2 parques nacionales, como el Parque Sierra Bauruco y el Parque Nacional Jaragua, que comprenden también la playa de Bahía de las Águilas, por lo cual teníamos que concebir un proyecto que estuviera acorde. No podíamos replicar lo que se ha hecho en Bávaro, Punta Cana, sin criticar lo que se ha hecho ahí, sino que teníamos que hacer algo distinto, en el cual el medio ambiente jugara un rol protagónico en el desarrollo del proyecto. Y a partir de ahí, entonces, iniciar ya con lo que debía ser las licitaciones de infraestructura, de servicios, que son fundamentales para un desarrollo de esta naturaleza. Pedernales no tenía agua, no tenía autopistas, carreteras, no tenía sistemas hidrosanitarios, no tenía ni siquiera un sistema de transmisión eléctrica. Por primera vez se está interconectando el municipio de Pedernales al sistema eléctrico nacional. Las redes de distribución deficientes, una subestación que se requería para el área de desarrollo. De todo eso, nosotros estamos ejecutándolo en estos momentos. Ya luego de meses de planificación, licitación de las obras, ya en estos momentos se están ejecutándose esas obras de infraestructura. Pero en adición, ya estamos dando uno de los pasos más importantes, y es la construcción de los primeros 2 hoteles de la zona de Pedernales. Te anuncio por aquí a los amigos televidentes, lo digo en el programa, que el 4 de febrero el presidente de la República estará en Pedernales dando inicio a las obras de construcción de los primeros 2 hoteles para un total de 1.120 habitaciones en el área de Cabo Rojo, Pedernales. Ya eso marca un hito y cambia la historia de esa provincia que anhelaba tanto ese desarrollo turístico. Por primera vez tendremos ya edificaciones hoteleras que tendrán la capacidad y las condiciones para recibir turistas de todas partes del mundo y poder disfrutar esas playas y ese hermoso medio ambiente que existe en toda esa provincia de Pedernales. O sea que, a tu pregunta, yo podría decirte que estamos en un momento cumbre del desarrollo del proyecto de fideicomiso, porque ya podríamos decir que nos ponemos los pantalones largos, ya que iniciamos esas edificaciones hoteleras, que es lo que realmente comienza ya la gente a percibir, identificar. Bueno, el desarrollo llegó, los hoteles se están construyendo, porque la infraestructura básica, tú sabes que no se ve. Es necesaria, pero no se ve. Entonces, a pesar de que tenemos meses construyéndola, seguía todavía el escepticismo. Pero vendrán o no vendrán, no van a construir. Pero, ¿y qué es lo que pasa? ¿Dónde están los hoteles? Porque también hay muchos anhelos, mucha ansiedad por tantos años de espera del desarrollo turístico de esa región. Cuando se discutía la adenda número 3 al contrato, algunos grupos ambientalistas reclamaron que no se incluyera en los terrenos de desarrollo áreas protegidas. El presidente Luis Abinader envió un comunicado al Congreso Nacional pidiendo que se agregara un párrafo a la adenda donde dejaba claro que no se iba a utilizar ninguna área protegida. Y el gobierno se reunió ayer con esos ambientalistas. ¿Cuál fue la posición oficial del gobierno? En la adenda número 3, antes de esa comunicación que envió el gobierno, se insertó una cláusula muy puntual que decía, o que dice, que no se construirá ni se edificará sobre ningún área protegida, y de manera puntual mencionamos las áreas: Parque Nacional Jaragua, Sierra Bauruco, Bahía de las Águilas y el Área Nacional de Recreo Cabo Rojo, Pedernales. Eso está expresamente establecido en el contrato. Y el mejor ejemplo de esa voluntad que tiene el gobierno fue que, como tú recordarás, el primer título que existía sobre toda esa área, título de 360 millones de metros, que fue el título que pudo lograrse luego de muchos años, ¿verdad?, de litigios en los tribunales, comprendía todas las áreas protegidas de la región. Pero nosotros en el contrato de fideicomiso, en el primer contrato que se aprobó, indicamos que íbamos a proceder a realizar un procedimiento de deslinde para extraer de ese título madre los 40 millones de metros aproximadamente de terrenos que íbamos a requerir para ejecutar el proyecto de Cabo Rojo, para en otro título tener el desarrollo del proyecto que iba a ser aportado al fideicomiso y dejar en manos del Estado Dominicano la mayoría de los títulos, o sea, el 90% de la tierra que comprendían esas zonas de área protegida. Y es por eso que nosotros durante varios meses
El objetivo principal de la Adenda 3 no es más que eso, es la exclusión de el título madre de los 40 millones de metros del área de Cabo Rojo, donde se desarrollará el proyecto turístico, dejando fuera todas las áreas protegidas. Y de manera puntual, en el master plan del proyecto, nosotros lo hemos reiterado en innumerables ocasiones, de que no se construirán hoteles en Bahía de las Águilas, que era una de las preocupaciones principales de los grupos medioambientalistas. Y nosotros hemos estado de acuerdo con eso. E incluso hemos sido parte de lo que hemos canalizado la búsqueda de soluciones. Por ejemplo, tú recordarás que hace semanas atrás hubo algunas discusiones sobre el tema del puerto, sobre la ubicación del espigón, del puerto de cruceros, que se iba a tocar un área de Colares, y nosotros conversamos con la empresa concesionaria del puerto y se tuvo que hacer un cambio en la ubicación del espigón para evitar, primero, gran parte del dragado que era necesario, se redujo casi un 90% la necesidad de dragado, y segundo, que no tocara el área donde está ese banco de corales importante en la región, en esa zona de Cabo Rojo. Entonces, cuando el presidente antes de ayer, que los grupos ambientalistas se acercaron con la preocupación de que si había áreas protegidas en la adenda, el presidente le garantizó que no iba a haber ningún desarrollo en las áreas protegidas, envió esa comunicación al Congreso en la cual se aclarara en la adenda del contrato que no se iba a edificar ni se iba a aportar al fideicomiso ningún área protegida, y hubo una reunión, como mencionas, el miércoles en la tarde, miércoles de esta semana, con una coalición en la cual está conformado varios grupos que protegen o que defienden la protección del medio ambiente en la zona, y se hizo un compromiso formal. Inclusive se redactó conjuntamente lo que iba a ser la cláusula que se le insertaría a la Adenda 3. O sea, lo que se envió al Congreso esta semana, que se aprobó en la Cámara de Diputados el miércoles de esa semana, fue fruto de un consenso entre esa coalición de grupos de medio ambiente y el gobierno dominicano para blindar cualquier tipo de duda sobre si el gobierno va a desarrollar sobre áreas protegidas del Parque Nacional Jaragua o Bahía de las Águilas o Sierra Bauruco. O sea que eso quedó bastante claro, y yo creo que a partir de ahora no debe haber ningún tipo de duda de que el desarrollo de Cabo Rojo no va a tocar las áreas protegidas, pero algo más importante, va a respetar las mismas, va a permitir que se convivan, porque áreas protegidas sin que no se haga un uso adecuado, aprovechable, de que el medio ambiente y pueda conjugar con el turismo, no tiene sentido, porque eso es parte del atractivo de Pedernales, parte del atractivo del desarrollo de Cabo Rojo, es que los turistas puedan disfrutar de todas esas áreas protegidas que están en la zona. A propósito del tema fideicomiso, en tu experiencia, ya no solo como director de alianza público-privada, pero también como abogado especialista en derecho administrativo, la figura del fideicomiso público, ¿qué tan importante era para la República Dominicana? ¿O es? Lo es. Desde el 2011, cuando se crea la Ley de Desarrollo de Fideicomisos y Mercado Hipotecario, no se concibió el concepto de fideicomiso público, solamente de fideicomiso privado. Pero el decreto del 95-2 del presidente Danilo Medina estableció en el reglamento de aplicación la necesidad, o identificó por primera vez los fideicomisos públicos, ya que el gobierno en aquel momento entendía la importancia que iban a jugar, el rol de importancia que iba a jugar. Y todo el mundo conoce que uno de los fideicomisos públicos más preponderantes, que ha tenido mucho más protagonismo en la República Dominicana en los últimos años, ha sido Redevial, que ha sido un fideicomiso fundamental para el desarrollo de obras de infraestructura viales en el país. El presidente Luis Abinader, consciente de la importancia de los fideicomisos públicos, un presidente que viene del sector privado, que conoce cómo se desarrolla, que ha utilizado inclusive los fideicomisos privados para su propia planificación patrimonial, de primer momento puso sobre la mesa el rol protagónico que debían jugar los fideicomisos para el desarrollo de ciertos proyectos. Claro, consciente, porque aquí ha habido una crítica de que si nosotros vamos a fideicomisar todo, este gobierno ha hecho menos fideicomisos que el gobierno de Danilo Medina. De manera extraña, nos están atacando con eso, y hemos hecho menos fideicomisos que la gestión anterior. Porque los fideicomisos, nosotros estamos conscientes que todo puede ser fideicomiso, sino que primero el Estado debe jugar su rol, que eso es un rol insustituible. Ahora, hay proyectos como el caso de Redevial, Parque TRD, Pedernales,
Fideicomiso Juan Bosch, FITRAN, que el mejor vehículo para desarrollar es un fideicomiso. ¿De qué manera nosotros podíamos levantar capital privado para poder desarrollar un proyecto como Pedernales si no a través de un vehículo autónomo en el cual el sector privado se sienta cómodo de que hay un activo depositado, de que sus fondos que ellos van a invertir no se van a mezclar con el patrimonio nacional? Era imposible poder desarrollarlo a través de la administración central, que he escuchado algunas opiniones en ese sentido, pero ¿cómo nosotros convocamos a fondos de inversión internacionales o fondos de pensiones locales o grupos inmobiliarios internacionales a que inviertan cerca de 1.300, 1.400 millones de dólares que necesita Pedernales y que esa inversión lo hagan sobre la base de un aporte al patrimonio nacional, al Estado dominicano? O sea, ¿cómo se conjuga eso? Entonces, había que crear un vehículo. ¿Qué mejor vehículo que el fideicomiso, que no solamente tiene la fortaleza de ser un patrimonio autónomo, sino también la transparencia con la cual se rige? La gente olvida o no conoce un elemento importante que tienen los fideicomisos, a diferencia de las compañías, y es que hay un ente fiduciario, que son las fiduciarias, un gestor, que tiene unas responsabilidades, inclusive hasta penales, por el manejo del fideicomiso. Por ejemplo, Fiduciarias Reservas, que es la que está manejando en estos momentos como gestor fiduciario el fideicomiso Pro Pedernales. Fiduciarias Reservas es que suscribe todos los contratos, firma todos los cheques, hace todos los pagos que nosotros hacemos. O sea, nosotros como fideicomitente del Fideicomiso Pedernales solamente le damos instrucciones a Fiduciarias Reservas. Fiduciarias Reservas es pasible de todas las responsabilidades que se puedan generar de esas operaciones. Y es por eso que Fiduciarias Reservas entonces tiene la supervisión, la fiscalización de organismos como la Superintendencia de Banco. Entonces, el fideicomiso es un vehículo que está sumamente regulado, aún a pesar de la no existencia de la ley que recién se aprobó en la Cámara de Diputados. Cuando esa ley se convierte en ley, los fideicomisos pasarán a ser, en mi opinión, el vehículo más fiscalizado y regulado en la República Dominicana, luego de la Administración Pública Central. Entonces, los fideicomisos están para desarrollar proyectos de esta naturaleza. Y yo creo que van a seguir jugando un rol importantísimo. Si RD Vial no puede levantar 22.500 millones de pesos como lo hizo el fideicomiso hace alrededor de 3 meses, no se pueden concluir una serie de obras inconclusas, infraestructura vial que estaban ahí, como la circunvalación de Asua, la circunvalación de Baní, que son importantes para la conexión y el desarrollo de esa región, la circunvalación de Navarrete, otro proyecto de esa naturaleza. Y eso solamente se hace a través de esa posibilidad, porque el Estado dominicano no tiene toda la capacidad de repago o de captación de deudas o de provisión de fondos. Lo importante es, Orlando, que los fideicomisos se hagan con una visión primero para un desarrollo puntual de un bien, una obra o un interés social o colectivo. Y segundo, que se trate en gran medida de que los mismos tengan la posibilidad de generar flujos y que esos flujos sean los que sirvan para desarrollar las obras y para pagar intereses de préstamos que puedan ser logrados, para no tener que entonces que tocar las arcas del Estado y los patrimonios públicos y el presupuesto nacional. Yo creo que si nosotros podemos lograr eso, como hasta este momento lo hemos venido haciendo, podemos en 10 años, 15 años o 20 años hablar de los fideicomisos como algo que cambió la historia de la República Dominicana. Estamos conversando con Sigmund Freund, director ejecutivo de las alianzas público-privadas y delegado político del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral, con quien también hablaremos de política en el próximo bloque. Vamos a una pausa y regresamos. En el ámbito quizás, una pregunta hasta un poco personal, ya tienes 2 años y medio dirigiendo la Dirección General de Alianza Público-Privada y quizás eres el único funcionario que le ha tocado fundar una institución nueva en el Estado. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Primero, como esa experiencia de tener un bebé que nació e irlo, digamos, criando, y los principales logros de estos 2 años y medio de tu gestión. ¿Sabes qué, Orlando? Ha sido, yo podría decir que una mezcla de sentimientos. Es interesante. Definitivamente el hecho de poder poner el sello de una visión de un presidente, de una visión, en este caso personal también, a una institución que surge en este gobierno, ha sido muy aleccionadora y ha sido también una experiencia gratificante por el hecho de que pudimos establecer desde el origen, a pesar de que ya teníamos una ley que nos enmarcaba por dónde debíamos ir, por lo menos pudimos trabajar en el reglamento de aplicación de la ley e insertar algunas de nuestras ideas y nuestra visión de lo que debía ser las alianzas público-privadas. Claro, siempre enmarcado dentro de la ley 4720, pero con algunas apuestas nuestras como gobierno
para poder hacerlas más factibles, más efectivas. De igual manera, trabajar en todo lo que es la estructura de crear una institución, que no es sencillo, en el Estado Dominicano, con todos los procesos. Fue algo que nos tomó mucho tiempo, cierto, pero también nos permitió aprender un poco más de la naturaleza de la burocracia interna del Estado y de lo complejo que puede ser manejar el Estado Dominicano, que a pesar de que es un país pequeño, tiene sus particularidades. Pero a la vez, ir trabajando con una visión, podríamos decir, bastante intensa de un presidente que quiere logros, que quiere realidades, que quiere demostrar de que el programa de alianza público-privada puede ser un programa exitoso para el desarrollo de la República Dominicana. Porque a pesar de que nosotros no nos inventamos las alianzas público-privadas, porque las alianzas público-privadas en otra vertiente, con otro nombre, ya se han venido desarrollando en algunos puntos puntuales en el país, también teníamos ciertas malas experiencias con algunas de ellas, como el caso de la capitalización. Tú recordarás el tema de la distribución eléctrica, que tuvimos algunas malas experiencias, el caso de las autopistas de Samaná. Ahora, sin lugar a dudas, poder lograr un contrato de alianza público-privada tiene sus bemoles, como decimos nosotros. La ley es un poco compleja, es un poco burocrática. Fruto de eso, nosotros a los 9 meses o al año de llegada al gobierno, sometimos al Congreso una modificación a la ley para agilizar algunos de los procesos, porque tenemos que comprender, lo primero es que llevar a cabo un proyecto de infraestructura, por de esa manera, de alianzas público-privadas, requiere de una serie de estudios y de análisis que usualmente, en los casos de obras públicas tradicionales, se hacen posterior a los procesos de adjudicación o de licitación. En las alianzas público-privadas se deben hacer antes. Por ejemplo, todo lo que son los análisis socioeconómicos, de impacto social, impactos ambiental, temas fiscales, los análisis de distribución de riesgos, que son fundamentales, porque en la alianza público-privada hay un elemento muy importante que no está presente en las obras públicas tradicionales, y es cómo se distribuyen los riesgos en la ejecución de un proyecto. Por ejemplo, cuando hay sector privado y sector público, tú tienes que, en la alianza público-privada, la lógica es que el sector privado asuma la gran mayoría de los riesgos, o sea, los riesgos de sobrecostos, riesgos financieros, riesgos constructivos. Y el sector público debe asumir los riesgos que le corresponden a como riesgos expropiatorios, regulatorios, de esa naturaleza. Entonces, distribuir esos riesgos, hacer un análisis correcto de eso, también requiere de tiempo, requiere de estudios, de análisis, para poder entonces presentar a la sociedad el mejor proyecto de alianza público-privada que sea apetecible para el sector privado, porque eso es importante. Recuerden que con una APP no estamos licitando una obra tradicional en el cual un contratista vendrá, recibirá un pago, hará una obra, entrega al gobierno, se gana su dinero y se va. No. Aquí estamos licitando un proyecto de infraestructura en el cual buscamos un socio por 20, 30, 40 años. Y para que ese socio entonces se involucre en ese proyecto, tiene que haber un estudio de factibilidad económica financiera para que se determine de que si las inversiones que va a ejecutar, que va a poner delante para llevar a cabo un proyecto, va a haber una tasa de retorno, va a poder pagar los financiamientos, habrá garantías jurídicas suficientes para que ese contrato en el tiempo no sea vulnerado. O sea, una serie de elementos que muchas personas no comprenden y que se desesperan porque la alianza público-privada, los contratos no salen, ¿qué es lo que pasa? No, es que no es una tarea sencilla. Entonces, como eso tuvimos que trabajarlo todo desde cero, porque no existían ni las metodologías de cómo íbamos a hacer las revisiones de los proyectos, nada. Entonces los proyectos han tenido que tomar su tiempo. Pero pudimos cerrar el año 2022 ya con ciertos avances importantes, y por eso yo creo que mencioné en algún momento, en algún medio de comunicación, que el 2023 era el año en el cual se iban a materializar las alianzas público-privadas. El caso, por ejemplo, de el contrato de Arroyo Barril, el proyecto de Arroyo Barril, ya nosotros en esta fase estamos cerrando. En 2 semanas debemos recibir las propuestas técnicas para poder adjudicar en el mes de febrero cuál será el agente privado que tomará el puerto Duarte, que es un puerto ubicado en Samaná, y lo transformará en un puerto de cruceros y en un área comercial anexa y de entretenimiento, en el cual los cruceristas podrán entonces interactuar no solamente con la comunidad, sino también podrán permanecer ahí
y podrán entonces generarse alrededor de 3.000 a 4.000 empleos en esa zona por ese proyecto. Ese proyecto deberá estar, conlleva una inversión de alrededor de $70 millones en los próximos 3 años y deberá ser el primer contrato de alianza público-privada que suscribiremos en esta gestión y que se estará ejecutando ya obras en este año, con el objetivo de poder inaugurar por lo menos una primera parte del proyecto para el año 2024 y poder recibir en esa área de Samaná, los primeros cruceristas que generarán un impacto sumamente positivo en toda esa región, que como tú conoces ha habido un desarrollo, pero ha habido un desarrollo no como el desarrollo de Punta Cana, por sus particularidades que tiene. Entonces hay que ayudarlo en todo lo posible. Entonces, en adición a esto, tenemos este año proyectos importantes, Orlando, que pretendemos ya licitar en el área eléctrica, proyectos de transmisión, en el área de agua, proyectos de acueductos, que ya tenemos meses de estudiando y que estamos listos para llevar al Consejo para declarar interés público y licitar. Un proyecto importantísimo para el país, que es la emisión de los pasaportes biométricos. República Dominicana es uno de los pocos países del mundo que no contamos con un sistema de pasaportes biométricos. Y eso entonces nos cierra las puertas de muchos países. Por ejemplo, nosotros no podemos solicitarle a países como España, como Francia, que nos haga un waiver en el tema de visa, como otros países lo tienen. ¿Por qué? Porque el primer requisito que ellos exigen es que el país tenga pasaporte biométrico y nosotros no lo tenemos. Entonces, tenemos un proyecto aquí en la Dirección de Alianza Público-Privada que pretendemos licitar en el primer trimestre de este año o lanzar la licitación para instalar ya por primera vez en la República Dominicana el sistema de pasaporte biométrico para que todos los dominicanos podamos acceder en un corto tiempo, y eso el presidente de la República está haciendo un trabajo sumamente intenso, a países como España sin tener que tener un visado. O sea, eso será trascendental para la República Dominicana. Entonces, en adición a eso tenemos el proyecto de inspección técnica vehicular, que es un proyecto importantísimo, necesario, que está listo para licitarse. O sea que, por eso digo, el 2023 será un año de materializaciones de las alianzas público-privadas. Nos tomó 2 años estructurarla, conformarla, prepararla, pero ya el motor está en marcha y veremos resultados en este año. En los últimos meses te ha tocado asumir el rol de delegado político del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral. ¿Qué retos visualizas para las elecciones, la organización de las elecciones del año 2024? O sea, que ahora aprovechando esa pregunta, Orlando, yo asumo esta posición por el día de tiempo de tu padre, de hermano nuestro y amigo Orlando Jorge. Y la verdad que yo me he mencionado que he tenido que asumir una posición en la cual no me prepararon, porque Orlando no pudo prepararme por la forma en la cual falleció. Y me encuentro con este monstruo de 7 cabezas que yo admiro cómo Orlando podía manejar las responsabilidades que es el ser delegado político de un partido mayoritario y en este caso un partido ya de gobierno, que tiene una particularidad distinta a cuando tú eres un partido de oposición. El 2023 es un año con muchísimos retos electorales. Es un año preelectoral, pero es un año donde se van a celebrar las primarias. Montar las primarias es montar unas elecciones. Es más complejo aún que montar las elecciones, porque son más candidatos. O sea, por cada posición aparecen 3, 4, 5 internamente. Tú que sabes lo que es eso. Ahora tenemos que hacer una primaria para el candidato presidencial, en principio, hasta que se determine si nosotros decidiremos por otro método. Pero si vamos a primaria, seguro iremos a primaria para regidores. Tendremos que ir a primaria para determinar algunos alcaldes, diputados, porque senadores no podemos hacer una reserva total, porque la misma ley no lo prohíbe. Claro. Entonces, eso implica, ahora entra un calendario que la Junta Central Electoral aprobó o presentó, a finales del año pasado, el cual conlleva todo lo que son los pasos que son necesarios para poder organizar esa primaria. Reglamento de la primaria, todo lo que son la revisión de los padrones, porque cada compadrón de cada partido, en el caso del PRM, hasta ahora hemos decidido, y eso tendrá que ratificarse más adelante, que serán primarias con padrón cerrado, o sea, con el padrón del Partido Revolucionario Moderno. Nosotros estamos en un proceso de inscripción de nuevos militantes. Esos nuevos militantes, cuando tengamos el padrón ya
más avanzado, tenemos que entonces someterlo a la Junta Central Electoral para su validación y cierre, para su cruce. Estamos discutiendo con la Junta Central Electoral de hace meses también el tema de del reglamento de la doble afiliación, que hay que culminarlo porque eso tiene que estar listo antes de la primaria, porque hay un solapamiento en algunos partidos, ya que hay partidos del sistema que se han dado la tarea de hacer vaciados en los padrones sin identificar si esas personas son miembros, son miembros de esos partidos o si pertenecen a otros partidos. Y por eso se da el caso nuestro, que nosotros tenemos alrededor de 300.000 duplicidades. Cuando se pone a ver, son miembros del Partido Revolucionario Moderno que aparecieron posteriormente en otros padrones. Entonces, hay un reglamento que se está discutiendo sobre la doble afiliación y cómo se va a determinar eso y cómo se va a resolver eso. Pero en adición, el tema del mecanismo de votación. La Junta ha sometido una propuesta de que tenemos que votar un voto manual, el escrutinio manual, pero con una digitalización del resultado y luego el escaneo de los resultados. Ya que el Tribunal Constitucional recientemente dictó una sentencia en la cual declaró inconstitucional el voto electrónico, no se podrá hacer uso del voto electrónico. Además de que evidentemente lo que ocurrió en las elecciones de 2020 todavía nos tiene a nosotros, la sociedad, un poco preocupado con eso y no estamos listos para volver a retomar ese elemento del voto electrónico. Entonces votaremos con la boleta, pero tenemos que discutir cuál es el software y analizar bien el software de la digitalización, porque cuando lo que se hará es, cuando se haga el conteo manual del voto de la boleta, entonces eso se va a digitar en un centro que estarán en todos los centros de votaciones, para que entonces eso se imprima y los delegados de cada partido visualicen que no haya ninguna discrepancia entre el conteo manual y esa digitalización. Se suscribe, se firma por los delegados, por el presidente de la mesa, luego se va otra vez al centro y el centro escanea. Entonces, hay que establecer cómo nosotros blindamos de que no haya ningún tipo de posibilidad de variación, de hackeo entre esa digitalización y ese escaneo del resultado final. Estamos discutiendo eso con la Junta, los delegados técnicos de los partidos están haciendo su trabajo también en ese sentido, para poder ya tomar una decisión definitiva. Porque, en teoría, el método que se elija para las elecciones debe ser el mismo que se utilice para las primarias, para poder ponerla en práctica, para ponerla en uso, para ver la experiencia en las primarias de lo que nosotros usaremos en las elecciones municipales y luego en las elecciones presidenciales y congresuales. Entonces, todo eso estamos hablándolo en un periodo de menos de 6 meses, 7 meses, porque ya, según el calendario electoral de este año, la pre-campaña deberá abrirse a principios de julio, porque las primarias serán en octubre. Lo que significa que tenemos alrededor de solamente de 4 meses para aprobar el cronograma, el calendario de las primarias, el mecanismo de votación, el reglamento de la doble afiliación, que todo eso debe estar listo antes de las primarias de los partidos y antes del inicio de la campaña, de la pre-campaña, que es en julio, para que todos los actores tengamos claro cuál es el proceso que nos vamos a someter, sobre qué padrón es que vamos a trabajar y también sobre qué calendarios que vamos a trabajar. Entonces, todo eso nos conlleva que estos 4 meses van a ser muy intensos en trabajo con la Junta Central Electoral. Pero agrégale lo que ustedes ahora están discutiendo. Eso te iba a preguntar, la posición del PRM en torno al trabajo que se está haciendo en la Cámara de Diputados con la ley de régimen electoral. Esa ley se estuvo discutiendo en el Consejo Económico y Social durante muchos meses. La Junta Central Electoral hizo un planteamiento, una propuesta, la cual tanto en el CES como en el Senado se le incluyeron una serie de modificaciones y observaciones, porque uno de los aspectos que la Junta incluía en su proyecto, que nosotros no estamos de acuerdo, la Junta proponía que volviésemos hacia atrás en lo que era la organización de los procesos internos de los partidos. No quería involucrarse en los procesos internos, sino simplemente ser una especie de supervisor y no organizarla como lo dice la ley actual. Eso fue un gran logro que se pudo conseguir en la última ley electoral, en la cual se estableció la obligatoriedad de la Junta Central Electoral de organizar las primarias. ¿Por qué? Porque en aquel momento entendíamos y todavía entendemos que el sistema democrático y el sistema de los partidos políticos requiere todavía un poco más de madurez para que ellos mismos organicen su primaria, por situaciones que hemos vivido. Claro. Entonces, el logro de que la Junta Central Electoral, o haber obtenido eso, la Junta quería echar hacia atrás esa conquista y nosotros no estuvimos de acuerdo y se modificó en el Senado.
Pero también la Junta Central Electoral pretendía atribuirse una serie de prerrogativas que nosotros también entendemos contradecían algunos aspectos ya y alcances logrados. Por ejemplo, el tema de los delitos electorales. Ya hay sentencia del Tribunal Constitucional que establece que el Tribunal Superior Electoral es el órgano competente para conocer de los delitos electorales. La Junta Central Electoral pretendía atribuirse una serie de capacidades, como por ejemplo de dictar medidas cautelares, a las cuales nosotros, si nosotros que estamos hablando de debido proceso, del constitucionalismo, no podemos permitir que un órgano administrativo sea quien dicte las medidas cautelares sin que exista una instancia judicial que determine si realmente existen las condiciones para dictar esas medidas cautelares. Entonces, es el Tribunal Superior Electoral el que tiene la competencia para esos fines. Y esas son de las modificaciones que se hicieron en el Senado de la República. Nosotros estamos de acuerdo en gran medida con muchas de las cosas que se aprobaron. Ahora, hay elementos que sí, que el PRM ha dicho, en la Cámara de Diputados, el presidente del partido ha indicado el mandato a los diputados de que se consense esa ley y que se discuta nueva vez, porque hay aspectos importantes que yo creo que sí pueden ser objeto de mejora, como por ejemplo el tema de los reportes de los candidatos, de los gastos. Actualmente lo que se hace es que el partido es que presenta los gastos. Hay una discusión de que si debe ser el partido o deben ser los candidatos. El tema es que hay que ver si la Junta Central Electoral está preparada, si tiene la estructura suficiente para poder recibir todos esos reportes de cada candidato y de precandidato, en el caso de la primaria, de todos los fondos que hizo uso de su campaña. O si es mejor que sea el partido político que haga un consolidado y que envíe esa información a la Junta Central Electoral. Hay organismos de la sociedad civil que dicen que deben ser los precandidatos, pero no entienden la dinámica de lo que establecer, de lo que requiere, lo que demanda eso. Y la discusión del tope de los topes de campaña. Nosotros estamos de acuerdo, o sea, la Junta Central Electoral pretendía en un momento, y algunos partidos pequeños y organismos de la sociedad civil, que se redujera el tope de campaña, de gasto. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Yo creo que hay una ficción, hay un falso debate en ese sentido. Si te pones a calcular ahora mismo, el tope de gasto para una campaña presidencial anda por alrededor de 800, 900 millones de pesos. Esos son 15 millones de dólares. Una campaña presidencial cuesta, en cualquier país del mundo. Sí. ¿Qué cuesta la comercialización? ¿Qué cuesta la publicidad? Hacer encuestas, contratar a expertos, profesionales internacionales y locales. O sea, una campaña política es costosa. Lo que pasa es que hemos querido enfocarla con que todo es clientelismo, y no es así. El componente que se pueda hacer uso, gastar para lo que es, como se denomina, el día D, el transporte, es muy mínimo comparado con todo el costo que implica una campaña política en todos los meses previos, organizar eventos, organizar encuentros, realizar encuestas constantemente. Orlando, ¿tú conoces eso? ¿Una encuesta política vale $1 millón de pesos? ¿Cualquier encuesta? $1 millón de pesos. ¿Y cuánta la encuesta? Publicidad, claro. Exacto. ¿Cuánta encuesta hace un candidato presidencial en 6, 7 meses de campaña? Decenas, por no decir casi 100 de encuestas. Eso tiene un costo, la publicidad, sumamente costosa. Entonces, yo creo que hay un falso debate con este tema de los topes de campaña y todo lo demás. Yo creo que debemos discutir los temas más importantes. ¿Cuáles deben ser los temas más importantes? Tratar de fortalecer el régimen de transparencia, tratar de fortalecer de que cada día menos el narcotráfico, el crimen organizado pueda influir en las candidaturas, en el aporte de los recursos, en que haya mayor acceso a que los candidatos puedan demostrar de dónde vienen los fondos, a que haya un régimen de consecuencias cuando hay violación a la ley electoral. El mejor ejemplo es lo que está ocurriendo ahora, señores. Los dos partidos de oposición tienen el país lleno de vallas y la Junta Central Electoral no ha hecho nada. La Junta Central Electoral llamó a una reunión para que firmáramos un acuerdo que no ha sido respetado. Entonces, en eso que debemos enfocarnos realmente en la ley electoral, en reforzar esos elementos y no discutir, yo creo que aspectos que nosotros entendemos que están claros ahí y que no son dignos. Y ahora el PRM está en la mejor disposición de discutir esos aspectos. El PRM quiere una ley electoral, la mejor ley electoral posible, porque nunca tendremos una ley perfecta, pero una ley electoral que yo creo que hay un compromiso, y tú como legislador podrás ratificar eso, de que en esta legislatura, en el caso de que se prorrogue la misma, si el presidente así lo decide, pueda salir una ley electoral de la Cámara de Diputados, que si tiene que ser reenviada nuevamente al Senado, que el Senado también la pueda conocer, y podamos entonces ir a un proceso de primarias y a un proceso electoral con una ley nueva. Bueno, Seymour, muchas gracias por darnos luz sobre estos temas tan importantes que están en el tapete de la República Dominicana, como los fideicomisos, tu gestión en la Dirección General de Alianza Público-Privada
y este rol que has asumido como delegado político del PRM ante la Junta en un proceso que todos queremos que salga bien, un proceso electoral que sin traumas, sin situaciones difíciles. Yo creo que el país se merece que podamos tener un proceso tranquilo y en paz. Y felicitamos tu labor tanto en la Dirección General de Alianza Público-Privada como en tus nuevas funciones en el PRM, y te deseamos éxitos en, como tú bien has llamado, que el año 2023 será el año de materialización de las alianzas público-privadas. Así será. Muchas gracias, Orlando, por permitirme estar aquí hoy, y como te prometí, tenemos que hacer un programa de ya en Pedernales cuando ya avances. Eso está pendiente, eso está pendiente. Señores, muchas gracias. Será hasta el próximo domingo aquí en Líderes.